Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Qué gusto me da que están el día de hoy. Si eres pues un invitado por primera vez estás en este canal, te recomiendo a que te des unos 5 minutos para poder decir me suscribo o no me suscribo. Bueno, antes de arrancar, sí me gustaría dar las gracias, antes de arrancar el video, tanto a Israel como a Ruth. Y esto es como inesperado porque yo sé que ellos han hecho un gran trabajo, no sé chicos si se dan cuenta que hemos mejorado los videos para ustedes y esto ha sido en equipo, así que la verdad gracias a los dos en primera. Y lo segundo, después de decir esto, es créanme que nos tratamos de esforzar por tener algo nuevo en el canal, por tener algo, sobre todo para ti que eres emprendedor. Siempre que grabamos me pongo en la posición de un muchachito, una jovencita de 16, 17 años. Por cierto, hoy estamos grabando en el Día Internacional de la Mujer, así que felicidades a todas las chicas, ¿verdad? Todas las mujeres, en todas sus facetas. Gracias, porque pues todos los que fuimos educados por una dama, por una mujer, pues estamos impactados por ustedes, ¿no? Tenemos mucho de ustedes. Y gracias. Bueno, para no salirme del tema, el día de hoy, pues bueno, queremos grabar algo diferente. Les decía que el punto de vista por el que siempre grabamos, o en lo personal, en lo que siempre recuerdo es un jovencito o una jovencita de 17, 18 años iniciando un negocio. Ahora, tampoco voy a dejar que solamente un jovencito, también puede ser una persona adulta que vas arrancando un negocio y que vas aprendiendo cómo se compone un negocio, porque a veces no es tan difícil el hacerlo, sino la preparación, el prepararte y saber qué es lo que vas a hacer, ¿ok? Y bueno, hoy viene un libro que espero que lo conozcan. El autor, Robin Sharma, creo que es un autor pues muy famoso, conocido. Robin Sharma tiene varios bestsellers. Y este libro, la verdad que llega a mi vida, llegó primero, la verdad, para serlo honesto, como un audiolibro, antes de un libro. Una persona, un amigo, mi amigo Alex, me acuerdo que me lo regaló y me dice, escúchalo. Cuando escucho el audio, me atrapa la historia. Y pues bueno, si quieren vamos a empezar con esta historia. ¿Les parece bien? Arrancamos. ¿Cómo es la historia? Es la historia de un chico que se llama Jack, un emprendedor, un publicista, que le iba muy bien, trabajaba en una ciudad, pues con todos estos temas que tiene una ciudad, mucho tráfico, mucho trabajo, mucho estrés, era exitoso económicamente, pero resulta ser que un día tiene un accidente automovilístico. Cuando tiene el accidente, pues este chico llega al hospital y en el hospital, pues para suerte de él, le toca a un lado verse muy grave, le toca a un lado de una persona que se llama Cal. Y pues resulta ser que era un señor ya maduro, ya grande, de experiencia, que empezaron a platicar sus historias. Y Cal venía de una historia un poco triste, de haber tenido mucho éxito económicamente, de haber crecido económicamente, pero una ruptura de un matrimonio donde tuvo un hijo y desgraciadamente lo tuvo que, pues sí, a lo mejor la palabra abandonar, no vivió con él. Y resulta ser que cuando Cal va platicando con Jack, van platicando las experiencias, el nombre de su madre, todo, Cal se da cuenta que con quien estaba hablando a un lado de la cama era su hijo. Jack no lo sabía y pues para no hacerles tan larga la historia, un día en la noche fallece Jack de cáncer y le deja 3 boletos. Bueno, le deja una carta y adentro de la carta le deja unos boletos. Le dice la enfermera, oye, pues te dejó esto Jack Cal antes de morir. Y cuando él la abre, le dice, pues bueno, le pone una carta de, me he dado cuenta que tú eres mi hijo, yo soy Jack. Y dice, te voy a dejar unos boletos de avión de las 3 ciudades y de los 3 maestros de crecimiento. Aquí viene, por ejemplo, cuando tú estás como empresario buscando un nuevo comienzo. Hay una frase que me gustó de hace poquito que la escuché en una entrevista con Pepe Aguilar, que él decía, cuando tú ya has llegado al éxito de una montaña, quiere decir que necesitas conquistar una montaña nueva. Yo creo que todos hemos atravesado algún día eso, es decir, bueno, yo ya logré esto y darte cuenta que decir, bueno, pues entonces ahora pásate a la siguiente montaña y a volver a empezar, a dominar otra montaña. Y pues al final de cuentas es un ciclo que vamos a repetir yo creo que toda la vida, no importando las edades que tengamos. El chiste es no perder ese impulso, ¿no? Ese ímpetu. Entonces, bueno, le da los boletos
Y cuando ve, eran 3 ciudades. Y no sé si sería bueno, lo voy a dividir a lo mejor por los maestros y por las ciudades. El primero, que el boleto es a Roma. Resulta ser que el papá era muy buen amigo de un padre, el padre Mike, que le gustaba más bien que le dijeran Mike, donde la primera lección que tiene que aprender Jack era, le llaman aquí el cómo ve la vida. No sé si les pase, pero normalmente la vida de un empresario es, cuando llegas a un lugar, tienes que pensar más, ¿qué puedo recibir de los demás? Es, ¿en qué puedo servir a los demás aquí? O sea, si yo ofrezco un servicio, ¿en qué les puedo servir a estas personas, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que siempre un empresario va a tener en la mente, decir, ¿qué puedo ayudar? ¿Qué puedo dar de mí? ¿Qué puedo aportar? Y pues bueno, el padre Mike habla de los vitrales, el cómo vemos la vida. Acuérdense que Jack era un chico que había sido abandonado, criado nada más por su mamá. Así que él veía la vida un poco, pues podríamos decir que tenía un poco de coraje contra su papá. Tenía un poco de problemas, pues obviamente de autoestima, de muchos temas que traía por sentirse abandonado. Y pues algo que pasa con Jack es que cuando él conoce al padre Mike, pues se da cuenta que no era el tema tanto la espiritualidad, ¿no? Crecer en esa parte muchas veces, no sé si les ha pasado, y lo platica mucho el libro, a veces podemos tener las cosas y sentirnos vacíos, y esos vacíos solamente se llenan pues a través de la espiritualidad y interiormente, de que dentro de ti tienen que salir pues primero el agradecimiento. Por eso empecé hace ratito con la entrevista, porque muchas veces tenemos que darnos cuenta de más qué es lo que nos hace falta, mejor darnos cuenta qué es lo que ya tenemos y dar gracias por eso, ¿no? Entonces, el padre Mike, allá en Italia, pues empieza a trabajar con Jack. Y lo que empieza a trabajar con Jack era esa parte, ¿no? De darte gracias, de cómo ves las cosas. Y le decía, no te preocupes, ¿no? Por ejemplo, hay una palabra que le dice mucho el padre a este Jack y le dice confianza. Y yo creo que eso es algo que, aparte de que se gana la confianza, eso es algo que debemos de tener cada uno de nosotros implícitos en decir, confía, confía. Es con lo primero que él arranca y le empieza a hablar acerca de que estudie, de que se prepare. Y esa es la parte bien importante, ¿no? Cuando ya al principio, como joven, nos tenemos que obligar a prepararnos. Después te das cuenta que se te convierte en un hábito y al final es como una comida, una necesidad de decir, necesito prepararme. O sea, porque te vas dando cuenta que el mundo, ¿verdad? Hay pruebas todo el tiempo, ¿no? Y como dicen, no se va volviendo más fácil, sino tú te vas volviendo más fuerte. Entonces, pues le dice Mike, le dice el padre Mike, ¿no? Le dice, tu papá ya atravesó por estos aprendizajes, así que no te preocupes, confía. Y empieza a trabajar en su manera de pensar, en que quite el resentimiento de su papá. Le platica y le dice, mira, tu papá te quería, tu papá quería estar contigo, solamente que no tenía este crecimiento como el que tengo yo ahorita o como el que tuvo ya después. Y pues sí, se perdió mucho tiempo, pero al final de cuentas es la parte que dice el padre Mike, ¿no? Dice, las circunstancias que estás viviendo ahorita, por muy duras que sean, si tú no tuvieras la capacidad de soportarlas, no las vivirías. Y lo segundo, si las estás viviendo es por algo. Entonces, estuvo súper interesante, digo, la verdad que esa parte del padre. Y ahí viene el segundo maestro. Voy con el segundo maestro. El segundo maestro es un surfista, Mo Jackson. Un surfista que todo lo contrario al padre, este es un maestro del corazón. La verdad es que a Mike se le hizo rarísimo. No sé si ustedes han escuchado alguna vez la palabra de un maestro del corazón, como que dices, bueno. Y hay muchas frases que podemos aprender del maestro corazón, ¿no? Sobre todo la gente que son cantantes, que componen canciones, que dicen, ¿no? La mente, cuando tú tienes pues sí, una tragedia, un mal día, pues para cerrar ese mal día, pues te toma unas horas, un tiempo. Pero estos 15 centímetros, ¿no? Entre el corazón y el cerebro muchas veces tarda años en cerrar esa herida, ¿no? Entonces, eso es lo que le enseña Mo Jackson, un surfista, buenísima onda, que si tú lo empiezas a leer o a escuchar, te das cuenta que era un señor que ya había logrado en su vida el éxito económico, el éxito con una pareja, el éxito en muchos aspectos,
Y le empieza a platicar a Jack, ¿no? Le empieza a decir, oye, Jack, realmente tú tienes que darte cuenta, pues lo primero que te enseñó el padre Mike, ¿no? Que era no crecer con esos resentimientos, sino darte cuenta para qué viviste lo que viviste. ¿Para qué te sirvió haber vivido lo que viviste de chico ahora que eres una persona madura, que eres capaz de poder identificar, pues bueno, de alguna manera cómo puedes ayudar a los demás, ¿no? Hay creo que una frase de un pastor, ¿no? Que decía, ¿cómo puedes sanar a los demás con tu bendición? Entonces, Dante Gebel, creo, ¿no? Y bueno, Mo Jackson habla de eso, dice, la clave es encontrar en nuestro interior y vivir el presente. ¿Cuántos de nosotros no vivimos el presente y nos damos cuenta, verdad, que en el presente es donde, en los momentos, hay momentos nada más que se van viviendo y si no los aprovechas, se te va pasando. Entonces, pero tampoco te puedes quedar en el corazón, ¿no? Y como que decir, wow, soy una persona que todo me gusta, todo quiero, ¿no? Sino también tenemos que realizarnos profesionalmente. Y bueno, viene la última, que es el ejecutivo, ¿verdad? El ejecutivo, por cierto, la segunda ciudad era Hawái y la tercera ciudad es Nueva York, una de las ciudades donde se hacen, pues, de los negocios más importantes en el mundo. Una ejecutiva llamada Tess. Y esta ejecutiva, pues la verdad que nos da muchas lecciones. Miren, antes de hablar de la ejecutiva Tess, me gustaría hablar de algo que nos pasó hace poquito. Mi mamá, por ejemplo, se cayó hace poquito, se fracturó la mano. La verdad es que nos dio mucha tristeza. Yo cuando me enteré, pues bueno, no nos sentimos nada bien cuando pasó eso. Pero a mí me llamó mucho la atención la manera de pensar de mi mamá. Y sí los voy a compartir con el ánimo de, pues bueno, de capturar una manera de pensar, ¿no? Mi mamá cumple años el 15 de marzo y mi sobrina el 1 de marzo. Así que mi mamá se cayó pues una semana antes, como por ahí del 24, 23 de febrero de ese año. Y me acuerdo que antes de operarse me decía ella, es que Alex, viene el cumpleaños de Dana, viene el cierre de mes y no le quiero arruinar a Dana su cumpleaños, ni tampoco quiero quitar todas las metas que tengo. Viene mi cumpleaños, necesito estar bien. Y me llamó mucho la atención la manera de pensar de una persona tan madura. Digo, les hablo, mi mamá tiene 62 años. El cómo pensó hasta para el tema de su salud, ¿no? Y precisamente la ejecutiva, eso es lo que habla con Jack, ¿no? Que le decía, tu vida no puede ser solamente trabajo, pero sí es importante que tengas metas, sobre todo profesionales, y que te manejes como un ejecutivo. ¿Cómo se maneja un ejecutivo? Pues en el horario es lo primero, ¿no? ¿Qué horario tienes a la hora de empezar a hacer las cosas de tus trabajos? ¿Qué días son los que vas a hacer eso? ¿Qué te comprometes? Otra de las cosas es, pues lo primero que un ejecutivo necesita es que las personas, ya sea empleados o sea clientes, ya sea que estés haciendo servicios o sea que estés vendiendo productos o que estés trabajando con empleados, es la confianza. Si la gente no tiene confianza en ti, muy difícilmente vas a lograr algo. Entonces, la ejecutiva, pues es eso, ¿no? Que seas una persona de confianza, que tengas tus horarios, tengas tus tiempos, y ahora con esta vida virtual, pues la verdad que darte cuenta que tan importante una reunión presencial como todavía el doble de importante una virtual, y esto lo digo por el tema de que pues una persona cuando te está pagando por un servicio, pues tienes que darle tu 100% presencial y virtual. Virtual te tienes que todavía dar el plus porque no lo tienes a un lado. O sea, no le puedes decir, ay, discúlpame, no, es menor tiempo, sino que ya se supone que tienes que tener todo listo, sobre todo cuando es de manera virtual. La verdad es que, chicos, el libro está súper mega interesante. Espero que les haya hecho a lo mejor mella en la parte de cuáles son los tres maestros que debemos de tener, ¿no? El santo, pues un poco la manera de pensar, un poco la espiritualidad, un poco ver dentro de nosotros. El surfista, un poco vivir el presente, un poco acerca de, bueno, no atormentarnos tanto por lo que no tenemos, ¿verdad? Sino por preocuparnos más por qué es lo que somos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos dando de nosotros? Y el ejecutivo, pues esa persona que va a estar como, no falla, a qué hora, con disciplinas. Entonces, tan importante los tres, que yo creo que Robin Sharma en este libro, independientemente del de las 5 de la mañana
y el vendedor, el hombre que vendió su Ferrari, el monje, se me hace un libro donde este cuate hace como una tipo maestría de cómo hablar, pues, sobre todo a un emprendedor o a una persona que a lo mejor todavía no da ese paso, ¿no? O está dando ese paso de ser empleado emprendedor, porque hay ese pequeño paso, a veces, aunque es pequeño, no sé, una pisada de 26, 27 centímetros, tiene que ser muy firme para que haya pasos. Entonces yo espero que la verdad se les haga, pues se les antoje escucharlo, se les antoje leerlo, y estoy seguro que si ustedes lo leen, le van a aprender mucho más que yo. Para mí llegó esto a los 17 años y ahora a los 36 años, pues me encanta y me sigue haciendo ruido este libro. Así que espero les guste, chicos. Pues bueno, sin más decirles que si les gustó, suscríbanse. Y si no les gustó, pues síganos, no se crean. Denle like y bueno, compártanlo. Muchísimas gracias a todos.